sin testigos, sin autopsia, y con una lista de reformas que incomodaban a muchos dentro del Vaticano. ¿Fue un infarto o un mensaje? Esta es la historia del Papa que murió demasiado rápido, y del silencio que todavía grita. Su pontificado fue corto, pero no silencioso, porque aunque el Vaticano intentó cerrar el capítulo, las dudas nunca se enterraron del todo. Empecemos por el principio, el hombre detrás de la sonrisa, Albino Luciani, un nombre que no sonaba a poder ni a intriga, sonaba a montaña, a sencillez, a párroco de pueblo. Pero en 1978 se convirtió en el Papa número 263 y eligió llamarse Juan Pablo I en honor a sus dos predecesores. Un gesto humilde que ya anunciaba algo diferente. Juan Pablo I no usaba el plural majestuoso, rechazó la corona papal, hablaba claro, sonreía siempre y no escondía su deseo de reformar. Era un papa que parecía humano, y quizás demasiado humano para durar. Desde el primer día, Juan Pablo I dejó claro que venía a cambiar cosas, pero no con discursos incendiarios, con gestos. Quería revisar las finanzas del Vaticano. Exigía transparencia en el banco del Papa, el IOR, y hablaba, con disimulo, de apartar a figuras muy poderosas. Según algunos periodistas de la época, tenía una lista de personas que iban a ser removidas, altos cargos, cardenales, banqueros, incluso algún que otro intocable. El Vaticano no sabía qué hacer con él, demasiado carismático para desautorizarlo, demasiado decidido para controlarlo. Pero el tiempo, para sorpresa de todos, se encargó del problema. Porque antes de que pudiera firmar un solo decreto, Juan Pablo I amaneció muerto. Fue el 28 de septiembre de 1978. Cuentan que la monja que solía llevarle el café fue quien lo encontró, aunque esa versión cambió muchas veces. Primero dijeron que lo halló su secretario, luego que fue otro monseñor. Finalmente, se habló de una monja. 3 versiones distintas para un papa que no podía dar la suya. No hubo autopsia. El cuerpo fue embalsamado antes de que alguien pudiera preguntar por qué. ¿Y el diagnóstico oficial? Infarto agudo de miocardio, sin confirmación médica, sin análisis, solo palabras. ¿Murió mientras dormía? ¿O lo durmieron mientras moría? En el Vaticano el silencio fue inmediato, y fuera de él comenzó a gestarse uno de los mayores misterios papales del siglo XX. La explicación fue rápida. Muerte natural, infarto, murió en paz, con una sonrisa. Pero hay un pequeño detalle. Nadie lo vio morir. No había médico de guardia. No hubo autopsia. Y la versión oficial cambió tantas veces que parecía escrita por alguien que no se ponía de acuerdo consigo mismo. A las pocas horas el cuerpo fue embalsamado, con la misma prisa con la que se clausura una escena del crimen. Las autoridades eclesiásticas dijeron que era por respeto, pero no faltó quien pensara que era por precaución, porque lo cierto es que, sin autopsia, nadie podía confirmar nada, ni infarto, ni envenenamiento, ni ninguna de las otras teorías que empezaron a circular por Roma. Y como en toda buena historia de conspiración, las piezas que no encajaban fueron cuidadosamente archivadas. El IOR, el famoso Banco del Vaticano, no era solo una caja fuerte con cruces. Era un laberinto de secretos, nombres y dinero. Mucho dinero. Juan Pablo I quería intervenir allí. Investigar, limpiar, transparentar. Lo había dicho, y ya estaba haciendo preguntas. Pero el IOR no estaba solo. Detrás había nombres como Roberto Calvi, el banquero de Dios, quien años después aparecería colgado de un puente en Londres. También estaba Michele Sindona, ligado a la mafia y al escándalo financiero internacional. Otro que murió envenenado, casualmente. ¿Coincidencias o piezas de un rompecabezas que alguien prefirió desarmar? Juan Pablo I, en solo 33 días, había empezado a molestar a gente peligrosa. Gente que no deja cabos sueltos, y él era un cabo bastante suelto. El funeral fue solemne.
el ataúd impecable, la ceremonia perfectamente coreografiada. Pero debajo de toda esa liturgia flotaba una certeza. Algo no estaba bien. Juan Pablo I fue enterrado sin autopsia, sin preguntas públicas, sin respuestas claras, y con una sonrisa congelada en las fotos oficiales que hoy se siente más escalofriante que reconfortante. En los años siguientes, nadie fue investigado, nadie fue responsabilizado, solo hubo libros, rumores, teorías, y un Vaticano que pasó la página con sospechosa rapidez. Juan Pablo I fue el Papa que quiso cambiar cosas, pero no lo dejaron. Hoy su causa de canonización avanza, y muchos le llaman el Papa de la Sonrisa. Pero algunos aún se preguntan si esa sonrisa fue la última expresión de un hombre que sabía demasiado.